Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra última invitada de esta jornada de hoy, a Dalida María Benfield. Ya está conectada aquí, Dalida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre que la hemos invitado, Dalida ha aceptado con mucho gusto nuestras invitaciones a participar en el doctorado. Desde hace rato tenemos conversaciones e intercambios. Dalida es una líder en investigación y educación en artes y tecnología en el contexto internacional, académica, artista, cineasta, curadora, educadora. Su investigación teoriza feminismos decoloniales, estéticas y pedagogías en el arte contemporáneo y los medios digitales. Es cofundadora del Centro para las Artes, el Diseño y la Investigación Social, CADSR, un laboratorio sin fines de lucro para la investigación global, transdisciplinaria y comprometida socialmente. Moviliza redes de individuos, colectivos, instituciones culturales, instituciones académicas y otros actores sociales en una práctica de producción intercultural de conocimiento. Subrayo, producción intercultural de conocimiento. La investigación basada en las artes de Benfield afirma que la tecnología de la información y las comunicaciones tiene diversas genealogías culturales y geopolíticas y una infinidad de posibles arreglos y formas. Su concepto de estética mediática decolonial es fundamental. Editó la primera colección de obras digitales y ensayos centrados en la decolonialidad y los medios digitales y ha publicado ensayos y coeditado libros y revistas y también ha curado exposiciones, entre ellas nos cabe destacar nuestra exposición que organizamos juntos, Tiempos Migratorios, que se llamó la Bienal ASAP hace algunos años en Bogotá en el 2017. Ha sido docente invitada en nuestro doctorado como parte de los jurados de proyecto de tesis. Entonces, con la ponencia titulada Ex Americana, a raíz de la colonialidad, una salida de la modernidad, bienvenida, le damos la palabra a Dalida María Benfield. La podemos recibir con un aplauso acá. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me puedes oír? Sí, la escuchamos bien. Okay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y a Pedro Pablo, colega de muchos años y estimado interlocutor. Me complace mucho estar con ustedes esta tarde. A modo de introducción, quisiera situarme. Les hablo desde la profunda oscuridad de la noche en Helsinki, Finlandia. En esta época del año es como si todos estuviéramos entrando en un periodo de hibernación y profunda introspección. Sé que esta sensación impregnará mi charla y les doy la bienvenida a este espacio de reflexión. Es un espacio diferente en cuanto al entorno construido y el clima, a los otros espacios sobre los que reflexionaré en esta charla. Sin embargo, también hay continuidades. Aquí en Finlandia también hay mosquitos o nyamuk, como se les llama en malayo, o mbo en swahili. También hay agua. También hay problemas sociales, económicos y políticos. Existe racismo, violencia de género y una historia de ocupación por potencias coloniales e imperiales, además de fuertes recuerdos de la guerra civil que tuvo lugar junto con su declaración como Estado-nación soberano en 1917. El hecho de vivir en Finlandia es solo un aspecto de mi condición de ex-americana. Quizás lo más importante es que me identificó como un ser fronterizo,
con una identidad y alianzas que van más allá del Estado-nación. Soy una ex ciudadana y al hacerlo también deseo salir de la modernidad. ¿Cómo abandonamos la modernidad? Es posible romper definitivamente con la teoría de la modernización que proscribe que todos los del llamado sur global nos volvamos a ser llamados modernos mediante dictaduras autoritarias. Quizás ya sea demasiado tarde para evitar este destino. Así pues, nos encontramos en medio de estas catástrofes que incluyen proyectos políticos, climáticos, corporales y espirituales del proyecto genocidio colonial. ¿Cuál es nuestra tercera vía ahora? Nuestro movimiento de no alineados. ¿Con quién nos alineamos y hacia qué? Esta charla explorará las redes de artistas y activistas contemporáneos cuyo trabajo constituye una nueva constelación de no alineamiento, evitando los mundos artísticos y académicos del llamado norte global, a la vez que insiste en otros mundos de sentido para informar nuestro futuro político, económico y epistémico. La modernidad es una época ideológica que emerge del capitalismo colonial. El sujeto colonizado en el paradigma colonial es un ser no moderno. Esta narración del sujeto colonial se realiza en cumplimiento de la ideología colonial que determina nuestros posibles roles sociales, económicos y políticos. Estos se ven constreñidos por las determinaciones necesarias de la ideología colonial. Estas requieren que su ubicación y la racionalización de dicha subjugación según teorías racializadas de su inferioridad. Esta descripción de ellos está diseñada para subordinarlos como una autocomprensión racionalizada externamente y absorbida internamente. La modernidad, entonces, no es una época real. Es una época falsa, una invención de una era histórica. No existe la modernidad. La modernidad es la imposición de una narrativa falsa de progreso histórico sobre territorios colonizados y sujetos coloniales, para que acepten formas de subyugación y se crean atrasados. El estado contemporáneo del mundo, nuestro mundo compartido, nuestro planeta cohabitado, insiste en lo contrario. Existen múltiples formas de ser y la modernidad, colonialidad capitalista es solo uno de ellas. Dentro de estas múltiples formas de ser, aquí comparto imágenes del reciente trabajo pedagógico del Centro de Artes, Diseño e Investigación Social, una organización translocal de educación e investigación artística que cofundé en 2017. A través de residencias, proyectos de investigación, talleres, publicaciones, exposiciones y otros proyectos, hemos buscado crear una plataforma para el intercambio
y la construcción de alianzas entre nuestras diferentes épocas. Brinda oportunidades para el aprendizaje espacio-temporal, aprendizaje espacio-temporal, una expresión que tomo prestada de la biología, que describa las prácticas de los insectos a medida que se adaptan a diferentes hábitats y aprenden a buscar alimento. El aprendizaje espacio-temporal. En uno de nuestros primeros encuentros a principios de 2020, co-construimos un espacio con la artista Sioia Kiambi en Ongata Rongai, a las afueras de Nairobi. Titulado Magia sin ataduras, el espacio albergó a un grupo de artistas investigadores internacionales que compartieron su trabajo y sus preguntas de investigación. Respondieron a presentaciones y provocaciones de artistas y visitantes de la región y participaron en sesiones de escucha y performance. El espacio es ahora una institución autónoma de artistas e investigación que invite a personas y colectivos de todo el mundo en una región escasamente poblada que bordea el Parque Nacional al lado de Nairobi. A medida que nos desplazamos por el planeta o nos arrastramos por nuestros territorios familiares pero ocupados, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes espaciotemporales y qué nos gustaría compartir? Estas no modernidades son nuestros espacios temporales y juntos creamos una serie de cosmologías superpuestas. Nuestro encuentro más reciente, Lintas Benua o Cruzando Continentes, tuvo lugar en Malasia. En más de 15 días migramos de Kuala Lumpur a Ipoh y luego a la isla de Langkawi. Durante nuestro tiempo juntos en Malasia, nos dividimos en 4 grupos de investigación. Shishak o gecko doméstico, Munyet o mono, Nyamuk, mosquito y Lipas, cucaracha. De esta manera, esperábamos reposicionarnos dentro de un pensamiento, ser y hacer diferente, y abrir vías de comunicación más allá del lenguaje y los modos habituales de investigación y práctica. En nuestros encuentros que cruzan norte, sur, este y oeste, longitudes y latitudes entre artistas, activistas e intelectuales, escritores, creamos otras afiliaciones y co-construimos mundos de sentido. Es importante que abramos nuestros horizontes de comprensión geopolítica para comprender estas numerosas contribuciones a los movimientos no alineados, ya que a menudo escapan a las paradigmas nacionalistas que lamentablemente han condicionado nuestro campo de visión. Es esencial forjar este tipo de alianzas y forjarlas a veces dejando de lado los términos y lenguajes con los que estamos demasiado familiarizados, los vocabularios ideológicamente cargados de resistencia, liberación,
solidaridad, a veces pueden sobredeterminar nuestra imaginación. Al mismo tiempo, estas genealogías son esenciales para nuestras historias, para recordar las largas sombras de las luchas anticoloniales y de independencia nacional. Esto es esencial para comprender nuestras realidades, para nuestros aprendizajes espacio-temporales como formas de prácticas artísticas descoloniales. Al compartir el trabajo de mis camaradas en diferentes proyectos en el sudeste asiático, el Caribe y África Oriental, los invito a reflexionar junto a estas obras con nuevos vocabularios y alineamientos. ¿Cuáles son los alineamientos que proponen con los humanos y con los no humanos? ¿Cuáles son los no alineamientos? ¿Qué similitudes ven con sus propias luchas? ¿Y cómo podríamos unirnos para compartir nuestros recursos y futuros? También quisiera, y ahora voy a compartir más detalles sobre dos proyectos de mis colegas. En primer lugar, de nuestros colegas de la Escuela Alternativa Borneo Comrade, quienes juntaron al grupo internacional en Langkawi. Los Bajo Laut son un grupo marinero que tradicionalmente vivía al otro lado del mar de Sulu en pequeñas embarcaciones de madera llamadas lepa, obteniendo todo lo que necesitaban del océano. Debido a la creación de fronteras marítimas que ignoraban la distribución de los grupos étnicos, así como a otros desarrollos que chocaban con su estilo de vida nómada, las nuevas generaciones de Bahá'u'lláh se han visto obligadas a asentarse en tierra firme, sin ser reconocidas como ciudadanos por ningún país. La negación de la ciudadanía significa que las personas apátridas como los Bahá'u'lláh a menudo no pueden acceder a otros derechos y servicios básicos. Fundado en Kampong Bangau en 2018 por el movimiento juvenil Borneo Comrade, este proyecto de educación alternativa busca mejorar las tasas de alfabetización entre jóvenes, así como fomentar el desarrollo de otras habilidades como las artísticas y las interpersonales. Borneo Comrade también ha establecido otros centros de aprendizaje alternativo en todo el estado de Sabah. El proyecto Derivas en La Habana, Cuba, también se centra en la desescolarización, el aprendizaje permanente y el intercambio cultural. Mi compañero Yornel Elías Martínez fue uno de los primeros investigadores del centro y su proyecto actual, Derivas, con sede en La Habana, continúa muchos de los mismos compromisos en cuanto a los intercambios interdisciplinarios. Usando las palabras de Yornel, Derivas, activaciones contextuales. Es una plataforma colaborativa para el arte y la investigación, iniciada en La Habana, Cuba, en 2021, cuando apenas salíamos de la pandemia. Es un espacio fluctuante que tiene como objetivo propiciar el intercambio de pensamientos,
experiencias y generar empatía. Las derivas se han convertido en un punto de encuentro para el intercambio de ideas, siempre en diálogo con la comunidad artística local, como una forma de abordar temas que reflejan problemáticas de urgencia en nuestro contexto. La estructura del proyecto es muy simple. Se articula mediante conversaciones, performance, exposiciones, proyección de documentales o filmes, lecturas y intervenciones ocasionales guiadas por artistas, curadores, investigadores, poetas, arquitectos, activistas, etc. Las sesiones han funcionado como una provocación o una discusión errante para explorar y debatir de forma horizontal y desprejuiciada. Todos los participantes son invitados a dar forma, moldear, perturbar y mantener esta conversación. Y el programa en sí. Con las derivas exploramos también formas de autoorganización colectiva a través de las prácticas artísticas. El espacio funciona como laboratorio de creación multidisciplinario, generando interconexión e intercambio de conocimientos. Nos interesan los procesos de aprendizajes colectivos. Para desde allí explorar el potencial emancipador de la imaginación artística. El proyecto aspira a movilizar un lugar para la producción, transmisión y pluralización del conocimiento de forma no jerárquica, que funcione como un espacio de aprendizaje efímero. Y algunas de las activaciones incluye presentaciones de Rafael Zarza, Luis Gómez, González Castañer, Gustavo Arcos, Sandra Ramos, Ramón Arroche, José Toray, Lexis Novoa, performance de Alexander Diego, al homenaje a Ángel Escobar, una charla del poeta Omar Pérez y poetas Soleida Ríos, Jamila Medina y Martica Minipunto, y una conferencia sobre filosofía del lenguaje por Jimmy Nieves y mucho más. Y bueno, para concluir, permítanme compartir una melodía cantada por miembros de nuestra comunidad en Malasia, junto con los hermosos dibujos de lipas cucarachas hechos por otro miembro de la comunidad. Y es una canción de como 3 minutos y bueno, necesito parar un minuto para empezar el músico. A ver. Aku pergi sebentar, aku mau jauh-jauh. Seperti biasa. Sebentar.
Mulai gak nyaman, mulai. Sebentar katanya keliling diri hotel sebentar dari anak yang katanya asik sebelah sana, sebelah besok ku kembali. Semoga ku kembali, semoga bermimpi menambah prestasi bukannya menambah beban. Esok ku kembali, semoga semoga Iya. Kan dia macam no stress tuh penyanyi. Bueno, esto es todo para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Dalida. Un aplauso desde acá. Muchas gracias, Dalida. Ha presentado de manera muy sintética como una gran cantidad de trabajo de varios años, ¿no? 2017 ya, ¿cuántos años? 8 años, ¿no? De trabajo del instituto, que creo que el instituto nació precisamente cuando estuvieron ustedes acá en Bogotá, estaba surgiendo el instituto, ¿no? Estaban en los procesos de pensar de otra manera las relaciones, las colaboraciones, con, con otros artistas. Y el trabajo que ustedes hacen no solamente es con artistas, sino también con científicos, con campesinos, con personas que no tienen que ver con el arte, con la ciencia, sino que tienen que ver también con la vida, ¿no? Con las prácticas de la vida en las comunidades. Y eso me parece muy, muy valioso, ¿no? El trabajo. Quería Gracias, Pedro sub- Pablo. subrayar algunas cosas para hacer una pregunta a Dalida. Em, lo que decía Dalida es que los vocabularios
sobredeterminan la imaginación, ¿no? O sea, puede ser como que el lenguaje ya no sobredetermina la imaginación y de ahí que los aprendizajes que se están haciendo son más basados en como en la observación de los animales, ¿no? De la observación de la naturaleza. Y, y esa, digamos, la observación daría lugar a otro tipo de imágenes emancipadoras, ¿no? Que sean capaces de desconectarnos como de las lógicas de los lenguajes de la modernidad. Y, y también quería preguntarle, pues me parece muy coherente lo que hace Dalida, porque Dalida hace años trabajó su tesis de doctoral, creo, y sus investigaciones fueron sobre el tercer cine, ¿no? ¿Cierto? Se habló mucho sobre el tercer cine y aquí conecto con, con Camilo. Eh, pero pues del tercer cine se pasó a buscar como ahora un espacio, porque no es solamente, que es un tercer espacio, ¿no? Que es un espacio mucho más estético, sí, pero es político y vital, ¿no? Que incluye el cine, pero no es solamente, es decir, no se reduce al arte sino es más allá del arte y pues por eso es un espacio, como ella lo denominó, un espacio fronterizo, ¿no? En donde se ha podido ubicar todo lo que ellos están haciendo y están haciendo de cómo construir el espacio como un lugar, no sé, al mismo tiempo epistémico, pero al mismo tiempo estético, al mismo tiempo ético y al mismo tiempo político, ¿no? Ese lugar fronterizo del que habló Dalida. Entonces quería preguntarle si esas conexiones que yo estoy haciendo son forzadas o corresponden realmente con las prácticas que ustedes están realizando desde el instituto y con los colaboradores. Ah, bueno, por supuesto, sí, Pedro Pablo, me entiendes muy bien. Y bueno, sí, tienes mucha razón. Sí, yo creo que, bueno, para mí el tercer cine es, es un tercer espacio. El tercer cine es, bueno, es la vida. Am, el- las ideas del tercer cine abren la puerta para que nos podríamos entender que no hay diferencia entre las discusiones que podríamos tener a través de la pantalla y a través de estar juntos en una sala, juntos um, en un lugar uh, familiar, junto en un espacio público o un espacio privado. Um, la idea es tener los diálogos que necesitamos tener para que podríamos entender la, la realidad y las posibilidades que tenemos. Y por eso sí, yo creo que hay es una, es un círculo, bueno, de representaciones y también de prácticas. Por ejemplo, en el fin de la hora de los hornos, cuando se dice, bueno, el filming, la película um, está, está estamos
en el fin de la película, pero ahora el cine continúa con ustedes, con nosotros, con las personas que están viendo la pantalla. Y pues yo pienso como, bueno, para mí el cine, la escuela, las instituciones académicos, um, todos todas las arquitecturas en que um, nos enfrentamos con con nuestras vidas, con nuestros amigos, con nuestros colegas. Todos estas situaciones son posibilidades y tenemos que pensar adentro y más allá um, todo el tiempo. Ujú. No, pues se me hace muy interesante, no había escuchado esta idea, entiendo que la propuso la maestra Dalida. Eh, y sí, pues creo que es muy cercano a lo que veníamos hablando, de hasta dónde llega la representación, o sea, cómo pensar en la representación, eh, no como no como un enemigo, es que en algún momento, en algunas discusiones, a veces pudiera parecer es como si la representación fuera el enemigo porque no nos puede mostrar a veces pues lo esencial, porque no se puede mostrar lo esencial y hablar de la realidad o de la esencia pues es muy complejo. Entonces, me interesa más esta perspectiva en la que se entienden todas estas capacidades de representación desde el cine y en la vida misma, como formas de lucha al final, ¿no? Como formas de búsqueda, y de búsqueda de significado, de encuentro, de análisis, eh, y eso, y de generación de cambios, bueno, de todo. Entonces, no es tanto, que era un poco tal vez lo que planteaba, no es tanto pensar en esa, a veces como que se generan estas discusiones entre la representación y la presentación y qué artes nos pueden presentar una realidad más que representarla. Durante el doctorado tuvimos varias discusiones al respecto, porque a veces sí hay posiciones en que pareciera que la representación no fuera nuestra aliada, sino otras formas artísticas que nos acercan más a la presentación. Pero siento que al final es toda nuestra actuar en la vida diaria es, es inevitablemente infiltrada, permeada por el lenguaje que al final es una forma de la representación. Entonces se me hace muy interesante eso, cuando hablamos del tercer cine, entenderlo como, que es lo que he alcanzado a entender, entenderlo como esa forma en que sencillamente estamos transitando entre formas de representación y cuando terminamos de ver una película, al final lo que queda es cómo esa representación ha cambiado en cada sujeto y ahora ese nuevo sujeto que ha visto la película, pues también va a seguir transmitiendo seguramente mucho de lo que se ha transmitido a través de la pantalla. No sé si me acerco, sí, me acerco un poco a las ideas de la maestra. Ujú. Mm, Ujú. bueno, sí, gracias. Y bueno, es muy interesante también, bueno, la idea de la representación bueno, o el performance de morir, porque estoy pensando bueno, la idea del tercer cine como una forma de transformación. Es un espacio de pensar en, en lo imposible, en la no moderno, um,
en el, en el, en, en la idea de los seres humanos más allá de la colonialidad. Y por eso yo creo que hay una conexión muy interesante sobre pensar en el acto o inacto de morir como una experiencia de transformarnos más allá de los seres humanos en condiciones de la colonialidad. Y para mí, bueno, pensar en los insectos como la cucaracha o los mosquitos es también una forma de abrir otra ruta de creación. Pero sí, estoy de acuerdo que, bueno, el tercer cine no es, las ideas de representación y representación, presentación y representación, bueno, es increíblemente complejo y bien interesante. Cada conversación con artistas y activistas y escritores sobre cuáles son las técnicas que necesitamos para abrir nuestras imaginaciones. Bueno, es, es una conversación, yo creo, infinita. Y para mí, bueno, yo quisiera continuar con esa conversación infinita para toda mi vida, pero al mismo tiempo es muy interesante para mí en este momento y bueno, creo que es porque, como Pedro Pablo dijo, he estado trabajando en este proyecto de educación artística internacional para 8 años y bueno, he aprendido que sí, yo pienso que necesitamos renovar o repensar algunas de nuestras técnicas o lenguajes um, sobre, ah, sobre, bueno, liberación en, en final. Bueno, no es una palabra muy simple, pero bueno, voy a usarlo sobre liberación. Muy bien, muchas gracias. El último comentario y una pregunta a partir de lo que decía Dalida es algo que dijo que me pareció muy interesante. Las heridas como el punto de encuentro. Sí, no sé si escuché mal, pero me pareció muy importante. Es decir, la manera de encontrarnos, eh, la convergencia, ¿no? De cuáles son la herida colonial, podríamos decir. Es el punto de encuentro donde académicos, no académicos, eh, personas en general con gran variedad en múltiples lugares, eh, lo que facilita el encuentro son las heridas, ¿no? Los problemas, en últimas la colonialidad, ¿no? Y, y ese es un primer momento interesante porque no hay que inventarlo, ¿no? Es decir, no es necesario inventar el punto de encuentro, sino que eso es, en la conversación surge casi de manera espontánea, ¿no? Cuando te encuentras con una persona que tiene
está luchando, está sus luchas decoloniales. No todos tenemos las mismas heridas, ni no todos sufrimos la herida colonial de la misma manera, pero si hay algo que nos comunica es que esas diferentes dimensiones en que actúa la colonialidad hacen posible la construcción de espacios de encuentro para empezar a trabajar juntos, ¿no? Cada uno a su manera, colaborando con el otro, porque no es una cuestión homogénea, ¿no? Entonces, en esa heterogeneidad de personas y de experiencias y de rutas de vida, de experiencias con la colonialidad, es un espacio interesante para construir quizás esas rutas de liberación emancipadoras que habló Dalida y, y sobre todo desde, como ella lo decía, los encuentros como debates desprejuiciados en un diálogo horizontal, ¿no? Es decir, eso es muy importante en la pedagogía que está proponiendo, porque no es una pedagogía hegemónica, vertical, que el sabio, el profesor con títulos universitarios que llega casi a procesos de alfabetización, ¿no? Sí, del otro, sino otros encuentros o una pedagogía distinta, interdisciplinaria e intercultural. Entonces quería preguntarle también a Dalida si cómo ha visto eso de las heridas como punto de encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Pablo, otra vez por una pregunta muy importante. Y bueno, sí, bueno, la idea de por ejemplo, un movimiento ahora, no alineamiento, tiene su raíz en la idea de la herida colonial que todos tenemos, todos los sujetos coloniales o ex sujetos coloniales en todo el mundo llamado tercer. Y bueno, quisiera compartir que sí, he entendido que hay una empatía entre personas que han sufrido la colonialidad, porque la colonialidad la colonialidad tiene ritmos, tiene estructuras, tiene un lógico que es increíblemente consistente en todos los lugares del mundo donde había sido poderes coloniales. Y también quisiera decir que, bueno, sí, es muy diferente para cada persona y para cada lugar y para cada, bueno, cada lucha. Cada lucha tiene su cultura diferente, sus sistemas de representación, sus sistemas de entender, por ejemplo, diversidad cultural, diversidad sobre las historias diferentes de las personas que habían sido en las localidades de un lugar colonial. Y pues hay muchas diferencias, pero al mismo tiempo la idea de la herida y la idea de tenemos que crear espacios
en donde podríamos pensar en formas más abiertas sobre nuestras posibilidades. Bueno, esto es nos da una tierra en común. Y yo quisiera también insistir que es necesario entender esta tierra en común más allá de naciones, más allá de las fronteras que la colonialidad nos ha dado. Y por eso, bueno, otra vez quisiera proponer la idea de otras metáforas y relaciones con ancestros, con animales, con sonidos, con plantas, con las múltiples formas de sentir y hablar y ver y oír, para que podríamos recrearnos. Pero sí, esa idea de la empatía que tenemos porque hemos sufrido la herida colonial es muy importante y es también muy complejo. Y gracias otra vez para la pregunta, Pedro Pablo. Bueno, pues muchas gracias, Dalida. Muchísimas gracias a